Hola a todos, como veis hoy hace un día maravilloso para rodar. Hoy vamos a hablar sobre costumbres y señales moteras. ¿Debería crear un saludo? Nah. La idea para este vídeo me la ha dado un suscriptor, Iván. Iván, muchas gracias, un saludo. Dentro intro. Ah no, que tampoco tengo intro. La campana motera es una campanita que se pone en la parte baja de la moto para dar buena suerte al que la conduce. Tiene una serie de peculiaridades, como que no te la puedes comprar tú, sino que te la tienen que regalar, y que tiene una historia detrás de unos goblins muy loca, que bueno, hay gente a la que le gusta, a mí no demasiado, así que la pondré abajo en la caja de texto para el que la quiera leer. Y es un regalo súper guay si un colega se ha comprado una moto custom, ya que como no te la puedes comprar tú, pero si quieres una, igual estás jodido. Es lo que a mí me pasó y estuve a lo mejor 6 meses que quería una y no tenía. El pañuelo en el sisibar o en la parte trasera de la moto. Si atas un pañuelo en tu moto es para indicar que el asiento trasero de la moto tiene dueño o dueña. Así, si vas a un sitio con ambiente motero y las personas ven ese complemento que tiene tu moto, sabrán que tu moto y tú estáis cogidos. Así que ya sabes, si estás soltero, no lo pongas. El saludo motero. Pese a que ya tengo un vídeo que trata sobre ello, no pasaré por aquí por encima, ya que es una costumbre motera por excelencia y tiene que estar aquí. El saludo motero consiste en que cuando de ruta nos encontramos con otro compañero motero, le saludamos haciendo la V típica con los dedos de la mano izquierda. Y si estamos ocupados usando el embrague o lo que sea, lo hacemos con el pie izquierdo. Eso es una costumbre muy chula, muy guay, que te hace sentirte parte de un colectivo y que infelizmente se está perdiendo, así que desde aquí, desde mi granito de arena, os pido que la intentemos mantener entre todos. Principalmente, frente a este saludo, esta costumbre motera, hay 3 tipos de personas. La que saluda a todo Dios, esos tienen mis 10. La que siempre devuelven el saludo, pero no saludan de primeras, dentro del grupo que yo probablemente me encuentro. Y el tercer lugar, el maldito Grinch, el que ni saluda ni devuelve el saludo, ni vamos, y poco más si te escupe la cara cuando te ve. Todo eso está muy mal, hombre. Hay que ser educados. Muy bien. A ver qué decida para dónde cojones voy. Me suena que ya me he perdido aquí no hace mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, la siguiente parte del vídeo consiste en las señales moteras. Estas son señales que nosotros utilizamos cuando rodamos o bien en grupo para señalar a los que vienen detrás de nosotros, o bien cuando nos encontramos en dirección contraria a otro motorista que va hacia donde venimos nosotros y le queremos alertar de algo que ocurre en el sitio de donde venimos, para que tenga precaución. Por lo que he podido observar, entre provincias las señales moteras suelen cambiar un poco, no son siempre iguales. Aunque la verdad es que yo con las que me sé, me he ido a todas partes y en todos lugares me han entendido. Así que os digo las que tengo más o menos claro que hay bastante consenso sobre ellas. Y las que no, pues bueno, me las callo. Pero con estas ya se puede hacer de todo. Os iré poniendo fotos para que veáis cómo es la señal. La primera señal, cuando vamos en marcha, para parar. Levantamos el brazo izquierdo con el puño cerrado y eso indicará a los que tenemos detrás que necesitamos parar. Es un poco comodín, ya que hay otras veces que podemos decir que queremos parar por motivos en concreto, como por ejemplo con la señal de que necesitamos echar gasolina. Luego también está el de aminorar marcha, de disminuir la velocidad, que puede ser por varios motivos, que lo haremos con la mano izquierda también, como todas las otras señales, con la palma hacia abajo
y haciendo movimientos de abajo arriba. Así indicaremos a los que vemos detrás que disminuyen la velocidad. Y este es algo que también podemos hacer si nos encontramos de frente con otro motorista que viene, para indicarle que disminuya la velocidad porque ha habido un accidente, no porque hay un control policial, porque eso sería ilegal, claro. No podemos avisar de eso, eso estaría muy mal. No lo hagáis ninguno, ¿eh? Muy bien. Luego, para indicar a los que tenemos detrás un obstáculo en la carretera, lo haremos con los pies. Bien con el izquierdo si el obstáculo está a la izquierda, un agujero en el suelo por ejemplo, o bien con el pie derecho para señalar un obstáculo a la derecha. Para girar izquierda y derecha hay gente que utiliza las manos, pero lo cierto es que tenemos unos juguetes muy divertidos que se llaman intermitentes, que para este fin son mejores que cualquier tipo de señal. Si tú quieres girar a la derecha, pon el intermitente a la derecha y el de atrás lo verá. Es muy sencillo. Luego, si queremos que alguien nos adelante, también con la mano izquierda, la mano abierta, haremos la señal de que nos adelante. Así. Luego, si rodamos en grupo, dependiendo de la anchura de por donde rodemos o la cantidad de curvas que hay en la carretera, rodaremos en fila india, en una única fila o haciendo zigzag. Para indicar si vamos en fila india utilizaremos un dedo para señalar, y cuando vayamos en zigzag, 2 dedos. La verdad es que me acabo metiendo en unos sitios, tío, siempre. Que está bien, pero vamos. Y luego hay una mezcla entre costumbre y señal motera, porque sirve para los dos fines, que es que cuando te quedes tirado en la carretera o cuando te ocurra algo, lo que sea, te has quedado sin gasolina, te has mareado y te encuentras mal, si necesitas ayuda, cuando te detengas, pon el casco en el suelo. Si pones el casco en el suelo, cualquiera que pase se parará a ayudarte. ¿Eso qué quiere decir? Que si no te hace falta ayuda, no pongas el casco en el suelo. Si te has parado, has llamado a la grúa y ya está llegando, no pongas el casco en el suelo, porque se pararán todos. A mí eso me pasó cuando era un poco novatillo en el rollo. Me paré, no sé a qué, no sé si a tomarme una Coca-Cola, y dejé el casco en el suelo y se pararon 3 o 4 en plan de, tío, ¿estás bien? Yo, sí, tal. Y ellos se iban y yo, ¿pero por qué coño se están parando? Porque había utilizado una señal que yo desconocía, que era la del casco en el suelo para solicitar auxilio. Así que, si necesitáis ayuda, el casco en el suelo, y si no, tener cuidado de no ponerlo. Esto va a ser todo, chicos, que os vaya muy bien hasta el siguiente vídeo y un saludo, amigos. Y vosotros diréis, ¿esta voz de carajillero que me llevas, hijo mío, a qué se debe? ¿Que has tenido una noche interesante? No, amigo, es un resfriado. Nos hacemos viejos.